Hola amigos de Entre Voces, hoy tenemos como invitada a Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros, expresidenta del Congreso también, con quien vamos a conversar sobre lo que fue su participación en la PCM y en el gobierno de Pedro Castillo, que como ustedes saben atraviesa momentos complicados. Bueno, posiblemente los ha venido atravesando desde que empezó el gobierno, pero es cierto que estos se han agudizado. Bienvenida, señora Vázquez. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por el espacio. Quiero empezar por lo siguiente, si me permite. En su Instagram me percaté que ha colocado la imagen de una bombero triste, sentada, incapaz de apagar el incendio que se extiende a sus espaldas. Disculpe la impertinencia, pero ¿hay que tomarlo como una declaración de su estado de ánimo? ¿Qué me respondería? Sí, creo que en este momento, como todos los peruanos, yo me siento en mucha incertidumbre, ¿no? Yo veo al país con una sensación de, no solamente de preocupación, sino incluso de tristeza, porque creo que en medio de una crisis tan compleja como la que afrontamos en el país, con tantas dimensiones, ¿no? La dimensión sanitaria, económica, social, ambiental, ¿no? Moral, dirían algunos también, ¿no? Sí, y claro, a eso agrégale la crisis moral que hay en el país. Entonces, sí, yo me siento un poco como ese bombero. Así es, ¿no? Como esa caricatura del bombero que siente que por más que haces esfuerzos y por más que tu deseo es llegar a ayudar, a veces no se puede hacer, ¿no? Y bueno, es un poco la sensación, creo, que muchos peruanos tenemos y también la esperanza de que algo pase para que la situación se revierta, ¿no? Uh-huh. Una impertinencia más. ¿Siente que ha fracasado en su paso por la PCM? Esto se lo pregunto a raíz de esa caricatura. Fracaso en el sentido de que intentó hacer las cosas, pero bueno, vamos, se chocó contra la realidad, digamos. No, yo creo que no tengo sensación de fracaso, pero sí tengo sensación de angustia, sí, por lo que va a pasar, ¿no? Creo que mi paso por la PCM ha sido un paso que yo valoro mucho, de una experiencia muy interesante, de conocer el Estado, cómo básicamente al interno se maneja todas las complejidades que tiene, todos los desafíos. ¿Cuándo empezó usted a sentir, en todo caso, que la relación con el gobierno, con el propio presidente Pedro Castillo, ya no caminaba, no daba para más? Explíquele un poco eso a la gente. Sí, bueno, yo creo que los primeros meses en la presidencia del Consejo de Ministros para mí era un momento en el que yo sentía mucha también necesidad de mirar un poco con claridad cuáles eran las apuestas dentro de toda la cantidad de cosas urgentes e importantes que tenemos que hacer. Creo que había mucha necesidad por identificar cuáles son las apuestas más fundamentales y pues eso te genera mucho estrés. Te genera mucho estrés decir, bueno, ¿por dónde comenzamos en una situación tan difícil, donde todo es importante, pero seguro que hay que mirar las urgencias? Entonces, sí, en un cargo de esa magnitud tienes estrés, tienes muchas preocupaciones, tienes probablemente muchas angustias. Entonces, sí, sobre todo para una persona como yo que le gusta asumir las responsabilidades así de manera muy decidida, no, en realidad no me tomo muy en serio más bien mi responsabilidad. Entonces mucha gente decía, estás cansada, estás harta. No, yo estaba así como con el ánimo de necesito hacer cosas y bueno, claro, todo eso me lleva a un estrés que muchas veces la gente puede mirarlo como está cansada, está harta, y no era eso. Yo creo que lo que necesitaba es saber que el asunto
puede caminar, escoger las prioridades, ¿no? Eso me angustiaba mucho. ¿Y no se escogían las prioridades? ¿Eso es un poco lo que me está diciendo? ¿Que no se escogían bien? En un primer momento relato toda esta suerte de sentimientos, pero después yo misma me fui dando cuenta porque también miraba un poco la dinámica, ¿no? Y yo decía, bueno, si el asunto está todavía desordenado, soy yo probablemente la que tengo que tomar las riendas de esto. Entonces empecé a establecer prioridades que estaban determinadas por lo urgente, ¿no? Empecé a embarcarme en el retorno a clases, en el tema de la vacunación y el manejo de la crisis, en el tema de la gestión de los conflictos, donde me metí pues totalmente, ¿no? Estuve trabajando en el tema de cómo avanzamos en temas como los derechos laborales, en la negociación colectiva, la renegociación del gas. Bueno, okay, esas eran sus prioridades, pero usted sentía que había reciprocidad de parte del presidente, de su entorno. Bueno, yo ahí sentía la cosa muy desordenada, ¿no? Y justamente eso me angustiaba mucho porque probablemente el gobierno todavía estaba desordenado, el presidente, y yo vuelvo a repetir que creo que el gran problema eran sus entornos más cercanos, porque a lo mejor la cosa hubiese funcionado mejor si todos nos poníamos de acuerdo, el gabinete, yo, el presidente, y nos embarcábamos en los mismos objetivos. Entonces, yo sentía que el presidente a veces tenía una dinámica mucho más dispersa. Entonces, claro, eso hacía como que a veces lo sintamos desligarse, ¿no? Del propio gabinete. Él estaba de acuerdo, por supuesto. Por ejemplo, yo le planteaba y le decía, presidente, mire, yo estoy evaluando que estas debieran ser las prioridades, y él estaba de acuerdo. En el Consejo de Ministros nos manifestaba su respaldo, pero de pronto como a veces le decíamos, necesitamos que usted mismo acompañe todo esto, ¿no? Y bueno, y resulta que quienes están en su entorno más cercano, en lugar de recomendarle que, por ejemplo, caminara con nosotros en estos temas, pues no sé, le organizaban una agenda donde salía corriendo a las provincias fuera del país, y no está mal eso. O sea, acercarse a la gente es importante, pero creo que también hay que sentarse a mirar cuáles son las cuestiones del Estado que a veces merecen mucha reflexión, una dirección específica, ¿no? Entonces sí, eso yo creo que dificultaba un poco, ¿no? Entiendo. Ahora, ¿hubo un momento en especial en el que usted sintió, hasta acá llegué? ¿Es lo del exministro del Interior, el Avelino Guillén, o digamos, hubo otra cosa previa? ¿Qué ocurrió? No, aquella vez fue como el momento en que yo sentí que era momento de tal vez dejar esto, porque sentía que no nos lográbamos poner de acuerdo en un asunto que yo sí consideraba medular, y no era específicamente defender a un ministro, sino era el tema de qué representaba la salida de Guillén. Finalmente, el doctor Guillén había planteado un problema de gran corrupción dentro de un sector del Estado, y esa era nuestra oportunidad, digamos, de demostrar el compromiso con la lucha contra la corrupción. Claro, demostrar el compromiso y ser muy firmes, ¿no? Entonces, sí, el presidente tomaba una decisión de dejar a un ministro que está tratando de hacer las cosas diferentes, y además promovía, por ejemplo, condiciones para la reforma policial que tanto hemos estado esperando. Pues eso era un gran gesto, pero lo sentí dubitativo. El solo hecho de haber dejado ir a don Avelino Guillén así sin más, proponer una persona para el cargo que, más allá de sus cualidades, digamos, yo no conocía
al coronel Chávarri, pero yo le decía, no podemos poner ahora, es una mala señal cuando hay un tema de corrupción policial, poner al frente de una institución así a un policía mismo, ¿no? Que viene del mismo sector, no le va a permitir objetividad. Entonces, él no estaba como muy convencido de que esa persona debería ser, no quiso evaluar otras propuestas y bueno, claro, yo dije, si hay una cosa así de esa dimensión en la que no nos podemos poner de acuerdo, ya yo creo que yo tengo que dar un paso al costado porque ya en otras cosas no vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Es decir, una cosa tan fuerte como en esa no lo hacíamos. ¿Cuántas veces despachaba con el presidente? Digamos, quiero decir, ¿era fácil llegar a él, usted, o le hacía esperar demasiado para algún tipo de reuniones? ¿Siente que le escuchaba? Quizás le escuchó al inicio y esto fue cambiando un poco con el tiempo. Yo siento que cuando hablábamos, él por supuesto me escuchaba, él era una persona amable, aceptaba las propuestas que yo le iba haciendo, pero sí debo decir que era un poco difícil por la agenda que le hacían, ¿no? Llegar a él, a veces era impresionante, pero uno decía, yo cruzaba hasta su despacho y había un conjunto de gente que estaba esperando y que yo decía, pero ¿quiénes son? ¿No? Que son gente que viene a visitar, lo que sé yo. Entonces decía, pero él tiene que tener una agenda específica, ¿no? Que no sea tan dispersa o no estaba, viajaba. Entonces era un problema y había que estar coordinando varias veces, ¿no? Necesito despachar, por favor díganle, o yo le mandaba mensajes, por favor, presidente, ¿a qué hora puede? ¿No? Entonces sí teníamos que hacer mucho esfuerzo, entiendo que también con los otros ministros era lo mismo. Pero digamos, es sintomático que la propia primera ministra tenga que hacer esfuerzos para despachar con el propio presidente, ¿no? Es una situación difícil, digamos. ¿No? Sí, y yo sigo diciendo eso es parte de la dispersión de sus agendas que la manejaban pues o las armaban sus propios asesores, ¿no? Es cierto que el presidente Castillo es una persona muy desconfiada. ¿Usted lo ha percibido así tal cual, señora Vázquez? Es posible, ¿no? Es posible, por eso es que él siempre está consultando nuevamente cada vez que tomaba una decisión o había un asunto, siempre yo siento que consultaba con varias personas, ¿no? Entonces puede ser producto de la desconfianza que tenga. Yo tampoco tengo mucha cercanía personal con él, despachaba, hablábamos de los asuntos de Estado, pero más no podría decir él es así o calificarlo, ¿no? ¿Es posible definir ideológicamente al gobierno, señora Vázquez? ¿Qué piensa usted sobre esto? El gobierno es un gobierno que se define de izquierda. Hasta que yo he estado de primera ministra, creo que que lo que sí compartíamos son varios valores de izquierda, ¿no? El tema de que tenemos que priorizar políticas que beneficien más colectivamente, que priorizar temas que puedan, digamos, tener incidencia en el asunto social, cómo hacemos que la mayoría de población acceda a bienes y servicios de manera más igualitaria. Creo que esas cosas, por supuesto, definen como un gobierno de izquierda, pero ahora sí, pues lo que pasa es que yo sí estoy muy sorprendida con el último gabinete, que es un mix de personas que no representan necesariamente ideológicamente a la izquierda, ¿no? Y que para mí resulta inadmisible que esas personas hayan asumido en un gabinete de un presidente que se define izquierdista, ¿no? Señora Vázquez, ¿diría usted que es, quizás estoy exagerando un poco, pero una bala al corazón de las opciones de la izquierda, lo que se está viendo hasta el momento en el gobierno?
¿qué me respondería? Por desgracia, yo creo que este es un momento crítico para la izquierda, es un momento muy crítico para la izquierda y que supone un desafío muy grande, porque no solamente es superar uno de los problemas que hemos tenido como izquierda siempre, que es la división, ¿no? La izquierda nunca estuvo unida, sino que ahora entramos en un proceso incluso de confrontación y, y realmente creo que es un momento muy difícil porque justamente cuando se había logrado uno de los objetivos perseguidos por décadas, ¿no? El tema de llegar al gobierno, demostrar que la izquierda puede ser una opción para el país, para hacer una propuesta nueva de cómo se gestiona el Estado, ¿no? ¿Usted diría, el presidente, quiero decir, machista, su entorno? ¿Cómo lo definiría en ese sentido? Bueno, yo creo que todo este país es un país muy infiltrado por el machismo y eso se va reflejando en cada espacio y eso tiene que ver mucho con las maneras también de comportarse de algunos, digamos, de quienes ejercen el gobierno, ¿no? Ahora, yo diciendo, además, y siendo honesta en el sentido de que el presidente siempre ha intentado respetar mis decisiones, ¿no? Yo sí siento que todavía tenemos una cultura y por supuesto él no es ajeno a eso, pero hay una cultura todavía muy patriarcal, ¿no? Entornos de varones donde seguramente las conversaciones fluyen mejor, donde seguramente las posiciones a veces son más fáciles de concretar, ¿no? Yo en su entorno más cercano no he visto muchas mujeres, ¿no? Entonces sí, a veces era un poco difícil porque yo sí he disputado mucho mis posturas, a veces me he tenido que imponer, ¿no? Y bueno, claro, no debería suceder eso si es que existieran o estaríamos acostumbrados como sociedad a relaciones más horizontales, ¿no? Entiendo. Lo planteaba también porque, digamos, el nombramiento del señor Valer como premier también es sintomático, ¿no? ¿Qué piensa de eso? Yo no entiendo cómo no se puede haber evaluado también los antecedentes de este señor, ¿no? Creo que es muy importante y creo que para que se nombre a una persona en este puesto hay que tener muchísimo cuidado para, en principio, identificar quién es, de dónde viene, cuáles son sus posturas, qué antecedentes tiene. Y si tiene antecedentes de esta naturaleza, realmente era inadmisible que lo puedan aceptar como premier, ¿no? Siquiera como propuesta. Entonces, sí, me preocupa mucho porque hay solo dos posibilidades, ¿no? La primera es que el presidente y por tanto su equipo no tuvieron cuidado en hacer una filtración adecuada de quién es, lo cual sería gravísimo, digamos. Y lo segundo es que no les haya interesado subvalorando también el tema de la defensa de los derechos de la mujer como si fuera un asunto cualquiera. Y a mí me asusta incluso otros ministros que ha colocado, como el señor Gaviria, que salió a decir que eso es un asunto privado, ¿no? O sea, eso dice mucho ya de las personas que están ahí justificando un poco el tema. Eso daría como para que el presidente tome decisiones inmediatas y separe a estas personas si es que realmente cree en que el asunto de la violencia de género es un asunto prioritario, ¿no? Ok, yo voy acabando, señora Vázquez. ¿Cree que el gobierno puede enmendar? Usted lo ha visto por dentro. Imagino que le desea lo mejor, pero le pido una respuesta realista. No tanto de su propio deseo, que me imagino es el deseo de todos, que el gobierno de alguna manera pueda caminar y recomponerse.
pero usted, con su olfato político, con su experiencia, ¿qué respondería? Mire, yo soy alguien que me aferro a mis convicciones democráticas y yo nunca he apoyado ni una vacancia ni una destitución de un presidente que haya sido democráticamente elegido. Si hay errores, yo lo que haría es empujar a que se busquen salidas a esto, ¿no? Y yo creo que la única posibilidad, por supuesto, de que se encuentre una salida en este momento es que el presidente nuevamente reflexione sobre qué es lo que está fallando, justamente por qué se va cometiendo uno y otro error, y enmiende, además, asumiendo que el gran problema probablemente es que no tiene las personas que lo asesoren, las personas adecuadas dentro de su entorno más próximo. Y creo que esa es la posibilidad de que se enmiende y esto continúe, ¿no? Que yo sí creo que hay salida. Yo creo que el gobierno tiene salida, a pesar de lo crítico del momento, pero tiene que tomar decisiones claras, ¿no? Preguntas finales. ¿Es Castillo para usted una persona competente para el cargo? Usted lo ha visto de cerca, se lo tengo que preguntar. Miren, yo rechazo todas estas, no sé, afirmaciones que se hacen basadas en mucha discriminación, que dicen que es un incompetente, que es un ignorante, que es una persona que por el hecho de ser campesino o ser un maestro rural no tiene las competencias. Cualquier persona que llega a un cargo de esa naturaleza, créanme que es en realidad representa una tarea muy, muy, muy difícil para cualquier persona, la más educada, la más preparada. Entonces, yo no creo que él sea un incapaz ni sea una persona que no pueda manejar esto, pero sí es necesario que para cualquier persona que asume una responsabilidad de esta naturaleza se rodee de las personas técnicas más digamos, calificadas como para llevar esto adelante. Una de mis últimas preguntas. ¿Cree usted que Castillo es una persona honesta? Miren, yo he estado en el gobierno hasta el día en que salí porque tengo un margen todavía de creencia en él y en su honestidad, ¿no? Yo he conversado varias veces con él, le he preguntado y le he pedido explicaciones sobre varias cosas que han ido saliendo, que vinculaban al gobierno con posibles actos de corrupción. Él me ha dado respuestas. Y yo, a partir de las respuestas que me ha dado y las explicaciones, yo todavía tengo un margen de digamos, de confianza en él, un margen de confianza en él. Entonces... Pero, a ver, disculpe la insistencia, ¿un margen menor al que tuvo en un inicio o el mismo margen? Eso es un poco la idea. No, yo creo que yo no, en este momento no tendría los elementos para decir, él es una persona corrupta, pero sí les digo que hay un margen todavía de confianza en él y creo que está en las posibilidades de demostrar que él no está involucrado y que es como dice, ¿no? Si quiere limpiar estos sectores corruptos y bueno, son decisiones las que hacen falta, ¿no? Viendo como empecé, volviendo un poco a la metáfora de la bomberita que usted colgó en su Instagram, ¿siente que se ha quemado un poco? Miren, en toda posición de tanta responsabilidad, uno entra consciente de saber que eso le puede traer un costo. Yo cuando entré a la presidencia del Consejo de Ministros sabía que podía pagar un alto costo, pero eso para mí no ha sido un pretexto para no asumir mi responsabilidad. Y si me quemé y si salí herida o chamuscada de esto, creo que el país bien lo vale, ¿no? Hice mis mejores esfuerzos. Muchas gracias por la entrevista, señora Vázquez. Amigos de la República, eso ha sido todo por ahora. Gracias.